¿Cómo están? Pues darles una bienvenida a este panel, agradecerles sobre todo pues su participación, el interés que han tenido el día de hoy para compartir sus conocimientos y sus experiencias. Creo que me tocó a mí tener sonido de fondo. No pasa nada, es normal. Que me salí, perdón. Creo que caímos en ese pequeño meme, ¿no? De todo lo que nos pasa cuando nosotros trabajamos a distancia, y creo que también puede ser como una experiencia para que nosotros podamos empezar a comentar todo lo que tiene que ver con los retos de las organizaciones, con el reto que nosotros tenemos como trabajadores o colaboradores en las mismas organizaciones. El día de hoy nosotros planeamos precisamente este panel, y creo que si lo hubiera planeado también el sonido de fondo, a lo mejor no me hubiera salido tan bien. Es correcto. El día de hoy pues nos presentamos, vamos a estar a lo largo de esta hora y cachito, hablando acerca de las organizaciones y sus retos en la nueva normalidad. Pues agradecemos su participación a conformar el panel. El objetivo de este panel es contribuir a la sensibilización de profesionales, directivos y colaboradores de las organizaciones a través de la difusión de información sobre el panorama generado por la nueva normalidad en México y en el estado de Colima. Los asistentes que tenemos el día de hoy son algunos, en su mayoría, alumnos de Universidad ISEC. Vamos a tener a lo mejor asistentes de diferentes licenciaturas. Nosotros tenemos una licenciatura específica a la que yo conformo parte como jefa de academia de la licenciatura en Psicología Organizacional. Me presento un poquito, pues mi nombre es Ana Fuentes. Soy psicóloga también y pues maestra dentro de esta licenciatura, y otras tantas las licenciaturas son de corte pues administrativo. Entonces creo que la mayoría de nuestros alumnos tienen el interés de conocer cuál es el trabajo de un psicólogo organizacional, qué es lo que hacemos día a día, cuál es nuestro trabajo en diferentes sectores, en las empresas, qué nosotros podemos ofertar como soluciones prácticas dentro de estas organizaciones en las que nos toca trabajar. Y pues bueno, gran parte de lo que nosotros queremos también es saber sobre sus experiencias. Tenemos aquí pues a nuestras expertas de diferentes lugares de la República, lo cual es también muy rico para nosotros conocer cuál es el panorama en México. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría también agradecer la presencia de la licenciada Ireri García Chapula. Por ahí creo que ya la conocen. Ella ha apoyado nuestros programas y pues ha sido una aliada desde el último año a través de su organización sin fines de lucro Trasciende, y pues me gustaría darle el uso de la palabra para que nos pudiera hablar un poquito más acerca de Trasciende, de ella y de nosotros. Bienvenida, Ireri. Muchas gracias, Ana. Bueno, mi nombre es Ireri García Chapula. Yo soy psicóloga, estudié la maestría en psicología organizacional y una apasionada también de la psicología organizacional, ¿no? Y todo lo que está dentro de ella, las compensaciones, reglamento de selección, DO, por ahí, ¿no? Y capacitación y muchas cosas que van más allá de las cosas que todos piensan, ¿no? Y por eso mi interés de fundar como este grupo hoy de psicólogas y psicólogos que se llama Trasciende, bueno, y en la finalidad está el visibilizar cuál es la labor de la psicología, de los profesionales y las profesionales de la psicología, y que nos conozcan, ¿no? Y entonces, pues muchas gracias por atender al llamado el día de hoy, la convocatoria, chicas. Las voy a presentar, primero que nada, les voy a
voy a presentar, ya que por ahí me contestó, es Miriam, ¿cierto? Por ahí. Miriam Angélica. Bueno, Miriam Angélica tiene más de 10 años de experiencia en la psicología organizacional. Ella es psicóloga, ella es egresada de la licenciatura en psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, ¿sí? Y bueno, ella ha tenido la oportunidad de trabajar en el sector de la consultoría, más de 10 años en consultoría por ahí, digamos, consultorías en nacionales e internacionales, ¿no? Por otro lado, tenemos también aquí la presencia de Adriana Bello. También ella es licenciada en psicología, también es egresada de la Facultad de la UNAM también. Y bueno, ella es especializada en desarrollo humano y atracción de talento. Ella ha estado en la industria farmacéutica y de salud. Y veo ahí que actualmente está como HRBP por el laboratorio farmacéutico con presencia de más de 11 países, ¿verdad, Adriana? Y también tenemos a Ana León, ¿sí? Ana Lourdes León Hernández. Ella también es licenciada en psicología organizacional. Ella es egresada también de FES Iztacala de la UNAM, ¿cierto? Y bueno, actualmente ella está estudiando una maestría en gestión de proyectos en TI y también tiene 13 años de experiencia en la gestión de recursos humanos. Ha sido líder en áreas de efectividad organizacional, compensaciones y beneficios, reclutamiento y selección, implementación de proyectos en empresas tanto del sector financiero, de retail, de logística, consultoría de recursos humanos, entre otras. Bienvenida también por ahí. Y bueno, no le restamos importancia también a Yusem, pero a Yusem no la alcanzo a ver por ahí. Sí, está con nosotros. Saludos. Hola. Bienvenida, Yusem. Y bueno, veo aquí que tú eres maestra en psicología de desarrollo organizacional, ¿es cierto? Y por el Instituto de Estudios Universitarios eres licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿verdad? Y bueno, tú tienes también más de 10 años de experiencia en la parte de desarrollo organizacional y bueno, de coordinación de personal también veo por aquí. En el sector financiero también, ¿verdad? Bienvenida, Yusem. Y bueno, le doy paso a mi colega Ana María Fuentes Covarrubia para que nos ayude a moderar el panel el día de hoy. Muchas gracias, Ireri. Voy a ir hablándoles un poquito acerca de cuál va a ser la dinámica que nosotros vamos a tener. Bueno, vamos a tener algunos ejes de preguntas. Vamos a tener un tiempo estimado para desahogar la pregunta de 10 minutos. Se va a dirigir una pregunta específica a un panelista específico, quien por su trayectoria y experiencia nos puede dar una respuesta a esta pregunta. Va a contar la panelista con 5 minutos para desarrollar su respuesta y posteriormente se contará con un tiempo de 5 minutos para réplicas y comentarios de las demás panelistas que quieran complementar la respuesta previamente desarrollada. Vamos a tener 2 réplicas por ronda o por eje temático. Cada una tendrá una duración de 2 minutos y 30 segundos por panelista. Posteriormente al desahogo de los ejes temáticos, vamos a tener una discusión abierta con preguntas y comentarios del público. Hemos asignado un tiempo de 10 minutos y posterior a las preguntas del público del panel, se llevará el cierre del mismo con una breve intervención, en este caso del moderador. Este es el esquema general que nosotros tendremos para nuestro panel. Entonces, bueno, por ahí vamos a dar inicio a la primera ronda de preguntas, del primer eje temático.
el cual tiene como tema rector las nuevas formas de trabajo, el panorama general desde su área profesional. Este eje temático va dirigido para la psicóloga Diana Beló, y aquí hay algunas preguntas orientadoras, probablemente para que le sirvan para ir desarrollando su respuesta, ¿no? Desde su experiencia, ¿percibe los cambios en las formas de trabajo de las organizaciones tras la estrategia Quédate en casa? ¿Qué dificultades cree que enfrentan tanto profesionales como tomadores de decisiones en los entornos laborales frente a la nueva normalidad? ¿Y qué actividades o estrategias ha podido identificar en las organizaciones para adaptar las formas de trabajo a la nueva normalidad? Muchas gracias, Ana María. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre poder compartir. De repente lo que vemos en la escuela no siempre es lo que ya vemos en la calle. Entonces, pues, realmente es un gusto poder estar con ustedes, ¿no? Pues definitivamente, desde el sistema me cae por cualquier otra metodología, sino que ya el acercamiento se está haciendo por cualquier plataforma. Creo que de ahí ya hay una nueva realidad, ¿no? Los cambios sí son trascendentales. Muchos estamos trabajando, ya llevamos poco más de 3 meses trabajando desde casa y hay ahorros, pero también hay consecuencias. Hay un estudio que recientemente presentó la firma EY y decía que trabajábamos un 40% más desde casa, ¿no? Siendo que los mexicanos somos una de las razas que más tiempo dedicamos al trabajo. Pues no obstante eso, ahora con el tema del home office, pues trabajamos todavía un 41% más. Entonces, realmente creo que hay cambios importantes, ¿no? La tecnología se ha hecho completamente necesaria, mientras, por lo menos en mi experiencia, en otro momento, pues nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a conectarnos y vamos a conectar a 500, a 700 personas por una reunión. Hubiéramos dicho, no es necesario, lo vemos remoto, posteriormente lo hacemos. Pues hoy en día es la realidad, ¿no? Trabajo actualmente en un laboratorio farmacéutico mexicano. Cada mes realizábamos juntas de ciclo en las que asistía personal de Ciudad de México a la Ciudad de México a una reunión. Eran alrededor de 120 personas concentradas físicamente, ¿no? Y los demás se retransmitían bajo una plataforma interna, se retransmitía la junta. Pues hoy en día todos podemos estar en la misma sesión, en el mismo momento, y desde la comodidad de nuestro hogar y con nuestro café favorito. Entonces creo que hay muchas cosas que vienen a sumar, ¿no? Algo que sí, hay dificultades, por supuesto que hay dificultades, al ser humano nos cuesta trabajo modificarnos, nos cuesta trabajo cambiar de inicio. Si esto le unamos el tema de la ansiedad, de la incertidumbre, del miedo que podemos tener al contagiarnos, al contagiar a alguien, o en la ansiedad de que pues no sé si mi empleo pues persista después de todo esto, por supuesto que hay miedos, ¿no? Y hay dificultades, pero sin duda tenemos muchas bases que pienso es en la gestión del cambio, es una de las principales. Hoy en día tenemos que visualizar las cosas de manera diferente. Ya llegó el cambio y el cambio, y si más ahora no los tenemos físicamente, no los presenciales, pues creo que es un punto que también tenemos que mejorar, ¿no? Que me cortó por un momento, ¿verdad? Sí, creo que se cortó por un momento. Por ahí te queda un minuto. Ya ando por acá de regreso, ¿no? Y una
función importante es el tema del líder, ¿no? El líder realmente es alguien que tiene que venir a sumar en todos estos ejes. El líder debe de escuchar, de alinear, de activar, de estar presente, porque es quien nos va a ayudar y quien nos va a replicar estas buenas prácticas que hoy en día tenemos, ¿no? Hay un cambio que estamos viviendo. Lo mejor es tener una gestión del cambio lo más adecuada posible para que esto sea lo más suave, que las empresas escuchemos a personas, y eso es nuestra función que tenemos, porque si bien pues durante tantos años dentro de la parte laboral de repente adquirimos muchas habilidades administrativas, el tema de escuchar a la gente hoy en día se vuelve primordial, ¿no? Son algunos de los puntos que considero que debemos de tener como muy en cuenta, y por supuesto hay cosas que debemos identificar dentro de la empresa, desde los lugares de trabajo, los accesos, la economía, los proyectos, qué proyectos iban a seguir, qué proyectos se van a parar, la seguridad y la salud, para que ellos se sientan cómodos entrando a una oficina. Creo que también es algo muy importante, pero sobre todo ponderar en el número uno al factor humano. Creo que este es un punto muy importante en esta nueva normalidad. Bien. Muchísimas gracias. Damos pie, muchas gracias, Adriana. Damos pie a comentarios de las panelistas expertas, para ver si alguna de ustedes tiene alguna réplica. Angélica. ¿Puedes activar tu audio? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en este panel. Y bueno, comentando con Adriana, creo que uno de los principales cambios es la forma tradicional que veníamos trabajando. Muchas empresas, hablando en México, no hay un plan de continuidad. Entonces, creo que el primer problema que se suscitó al quédate en casa es no tener este plan de trabajo. ¿A qué se llama? Yo como empresa de servicio tenía que saber a dónde me tenía que comunicar si tenía una situación, un trabajador, un empleado, que sea, toda el área no tenían un plan de continuidad de negocio. ¿Qué fue lo primero que pasó? Pues la desconexión, ¿no? Entonces, eso es lo primero, nos mandan a casa a home office, y más que nos guste o no nos guste, es qué estábamos haciendo nosotros para continuar con el negocio. Entonces, realmente creo que ahorita hay que desarrollar técnicas para realizar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a continuar, porque esta nueva normalidad no tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, ahorita no sabemos cómo vamos a continuar, no sabemos los semáforos cuándo se cambian. Entonces, realmente las empresas se enfrentan, y como compañía y como organización, hacer el plan de continuidad. Ya estamos en el home office. ¿A qué más nos enfrentamos? A empresas tradicionales que no lo conocían, que ellos estaban de, bueno, quiero verte el trabajador aquí en la empresa, que cheque, que yo lo vea trabajando 8 horas, que esté en una computadora, que conteste llamadas. Ahorita ya no tengo esa posibilidad de estar viendo a mi empleado. ¿Y de qué manera lo puedo tener trabajando? Y al final saber que 48 horas está laborando, ¿no? Entonces, el home office no ha gustado. Efectivamente, lo comentaba Adriana, es más trabajo, pero ahí realmente tendríamos que ver, ¿están recibiendo la capacitación correcta? ¿Están usando las herramientas que tenemos? ¿O realmente me estoy dedicando a otras cuestiones? Que bueno, hay otros factores, los hijos, el esposo, la ropa, el súper. Entonces, realmente creo que también ahí hay que implementar la capacitación, darles el tip de cómo trabajar en casa, cuando estás en casa, a hacer un espacio. Todo esto lo vamos a lograr siempre y cuando dándoles cursos a los empleados que se enamoren, porque realmente no es nada bonito estar en una conferencia y que pase todos los ruidos del mundo, las llamadas, los niños. Realmente yo, bueno, de ahí las organizaciones sí que hemos implementado es, tengan paciencia, no se desesperen, hagan su trabajo como le harían en la oficina. Claro, yo sé que no es fácil trabajar con niños, ¿no? Pero hay que irlos trabajando, hay que irlos puliendo en ese sector de los cursos, de las capacitaciones, de la herramienta, cómo la puedo usar, los horarios que se respeten, porque al final se va a volver una bola de nieve. Y una vez que regresemos, hay que pensar en ese plan, cómo va a ser la entrada,
cómo vamos a cuidar los lugares, si van a ser escalonados, no podemos tener reuniones, las herramientas que ahorita usamos van a tener que seguir siendo usadas para hacer las videollamadas. Clientes, pues hay que verlos por la misma videollamada, ¿no? Entonces, creo que nos enfrentamos a muchísimos cambios y también a personal, porque no hay que olvidarnos del personal operativo, que no están de acuerdo con el uso de la mascarilla, no están de acuerdo con que me tengo que lavar las manos y hacer un corte en mi chamba. Entonces, es toda una cultura que tenemos que trabajar nosotros desde recursos humanos para que a nuestros directivos, para nuestros jefes, darles a entender esa nueva normalidad es a fuerzas. No es que queramos, no hay un mañana, no hay una vacuna, tenemos que convivir, queremos reactivar el negocio. Entonces, creo que eso es lo que ahorita vamos a tratar de desarrollar y de que nos guste el home office y que hagamos un 60 home office, un 40% campo, porque también van a surgir nuevos empleos y ahí viene otra problemática, el reclutamiento. ¿Cómo vamos a buscar esos perfiles ahora que realmente nadie estaba preparado? Creo que nos hemos dado por expertos, pero no habíamos pasado por esta pandemia, sino cómo trabajamos con esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, más allá de si nos gusta home, hay que hacer planes de continuidad, hay que hacer planes de desarrollo, hay que buscar nuevos perfiles y invitar a las universidades que nos ayuden a colaborar para todo este sector, para toda la industria. Muchas gracias, Angélica. Bueno, por ahí Angélica nos agotó los 5 minutos que teníamos. No sé si alguna de ustedes quiera dar una réplica breve de 1 minuto. ¿No? Bien, entonces, hay algo que nos están mencionando aquí la licenciada Angélica y también Adriana, que nos hace pensar en cómo gestionar esos cambios y cómo darle continuidad a esas nuevas formas de trabajo que nosotros vamos a ir experimentando a lo largo de la pandemia, también a lo largo del regreso a la normalidad, más bien el adaptarnos a la nueva normalidad. El segundo eje temático nos habla precisamente de la gestión del cambio en las organizaciones frente a la nueva normalidad. En este caso está a cargo de la licenciada Yosen Valladares, y me gustaría también darle algunas preguntas orientadoras para que nos pueda dar una respuesta relativamente detallada con relación a este tema. Desde su experiencia, ¿qué estrategias han seguido las organizaciones para gestionar el cambio necesario para adaptarse a la nueva normalidad? ¿Y qué aspectos considera prioritarios en relación a la gestión del cambio en las organizaciones? ¿Qué factores considera como áreas de oportunidad también? Entonces, cedemos la voz a Yosen. ¿Tienes tu micrófono desactivado? Listo. Gracias, Ana. Bien, y creo que es fundamental dentro de toda esta gestión de los cambios que están ocurriendo, el liderazgo, el liderar los equipos de trabajo a distancia, que sí es un reto bastante grande en las organizaciones al estar dentro de la oficina. Una gestión de equipos a distancia es bastante enorme, ya que debemos considerar temas como la comunicación, debe de ser más fluida, debe de ser más concreta, de tal manera que la gente que está trabajando desde casa, haciendo el home office, debe de tener muy claro cuál es su objetivo, tanto para las evaluaciones de su desempeño y el logro de los objetivos. Y bien, tomamos en consideración lo que es el home office. Por ejemplo, en las organizaciones, no todas tenían implementado este programa o este esquema y no tuvieron la oportunidad de ver cómo implementarlo. Algunas otras organizaciones dijeron, a ver, hazme la prueba de a ver cómo podemos implementarlo, y se quedó ahí, porque así como comentaba Angélica, les da miedo, ¿no? Les da miedo y estar como que quiero verlo ahí sentado, haciendo la llamada, dando solución, quiero verlo día a día en la oficina. Entonces, esta situación nos rebasó y se tuvo que implementar. Y dentro de este cambio que se debió realizar, pues es
considerar sobre todo el dinamismo de las organizaciones. Si bien el cambio se da día a día y se tiene que planear, se tiene que medir el impacto y cuál es el esperado, pues sobre todo en este momento es tenerlo muy en claro. Este cambio se va a ir dando y no tenemos otra opción. O sea, se dio el cambio al home office y sí o sí teníamos que adaptarnos. El director de operaciones decía que no podemos mover a la gente de la oficina para poder procesar la información, pero la realidad es que se tuvo que hacer. ¿Y cuál es el resultado? Seguimos trabajando. Estas nuevas formas de trabajo nos traen como resultados un cambio en la forma en que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir funcionando, porque el negocio es, digo, importante y el trabajador es fundamental. Entonces, creo que estas estrategias que se están implementando en muchas de las organizaciones es el liderazgo de los equipos, la comunicación y qué fundamento tenemos como recursos humanos para poder ser este socio realmente estratégico para implementar estos cambios. Uno de los aspectos a considerar, creo que volvemos al tema, ¿no? De cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, tanto miedo de qué es lo que va a pasar con mi trabajo o qué es lo que está pasando con mi empresa y qué repercusiones tiene con esta contingencia. Eso nos trae a trabajar con lo que es la comunicación, estar en constante comunicación con los colaboradores, decir cuál es el estatus de la empresa, digo, dentro de algunas de las estrategias. Y otro aspecto, pues, son mantener pues esta sensibilización del qué va a pasar. Nos estamos capacitando de esta manera para poder implementar ciertos ajustes en la manera en que se va a trabajar. Hablando también de la organización completa, pues qué es lo que requiere para poder adaptarse a las nuevas necesidades, ya que no podemos estar en la oficina o no podemos estar en contacto directo con el cliente, pues es hacer ese cambio en los procedimientos. Entonces, desde un modelo de cambio bien implementado, obviamente para obtener el resultado. Y pues a esto, ¿no? Considerar las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras. Una vez identificadas, pues trabajar con ellas para poder sacar lo mejor que podemos tener con todas las situaciones que se van dando. Muchas gracias. Dime, Yusef. Te quedan 10 segundos. Digo, es muy importante. Hay modelos de cambio que llevan mucho tiempo y creo que ya no estamos para esos modelos. Creo que va a sufrir bastante estos métodos de trabajo para mejorar. Muchísimas gracias. Gracias, Yusef. Abrimos tiempo para réplicas de parte de las panelistas. ¿A quién le gustaría? ¿Ani? Hola a todos también, muchas gracias por la invitación. Coincido mucho con Yusen en cuanto a la parte de que en esta nueva normalidad yo complementaría un poquito la definición y hablaría de nueva realidad en el trabajo, en donde prácticamente tenemos dos escenarios que hay que gestionar. Uno es la parte presencial, donde tenemos que adaptar las organizaciones de manera física y ergonómica para que los colaboradores, al estar presentes, tengan las características que van a cubrir la seguridad ante el tema de una pandemia. Y por el otro lado, el trabajo remoto, que es cuando los colaboradores están en el teletrabajo, mediante home office, y prácticamente las organizaciones tienen que establecer rutinas y políticas de interacción formal. Escuchaba a mis colegas comentar que sí era muy difícil, realmente es muy delgada la línea entre generar el home office o el teletrabajo cuando hay características, ¿no? Nosotros hablamos desde la perspectiva mujer, pero también hay familias que se componen de padres que tienen que estar al cuidado de su familia y al estar realizando su trabajo en casa,
hay una serie de variables a las cuales se enfrentan ruido y demás, que permite y que de cierta manera limita, pero también permite tener una rutina, y que cuando las organizaciones empiezan a establecer esos famosos planes de trabajo y que tienen políticas de interacción con el colaborador, permite también hablar de herramientas donde se puede hacer un seguimiento al colaborador de manera remota. Prácticamente la gestión del cambio también habla mucho de la parte de la comunicación y la transparencia que las organizaciones tienen al transmitir el mensaje de cómo ahora vamos a comenzar a trabajar. Es la parte que, bueno, puedo aportar en la parte de gestión del cambio. Muchas gracias, Ani. Abrimos el espacio para una réplica más. ¿Quién únicamente complementar lo que bien dijo ya Yusen y Ana, el tema del cambio. Yo me iría un pasito antes, ¿no? Yo nada más me iría un tema de que realmente la gente considere y lo vea y viva que tiene que cambiar, que viva que ya este cambio es necesario. Hace poco estaba en una reunión con profesionales de la industria farmacéutica, profesionales en recursos humanos, y les preguntaban que quiénes de sus organizaciones, qué líderes ya estaban listos para el cambio. Y muchos decían que ellos ya, y yo la verdad considero que no. O sea, todavía nos hace falta desde nosotros, y ahí nuevamente el tema de la psicología va completamente, asegurar que nosotros y que todos nuestros colaboradores tienen hoy en día la necesidad del cambio, ¿no? Que este cambio implica autoconocimiento, yo en qué sí soy bueno, en qué soy malo, la tecnología me gusta, no me gusta, me cuesta trabajo, pues hoy en día es lo que hay, ¿no? Saber que va a haber pérdidas, voy a tener que dejar cosas, voy a tener que dejar toda mi forma de trabajo tradicional y que tengo que adquirir una nueva, pero que también voy a obtener ganancias, ¿no? Como el hecho de ver a mi hijo crecer, de estar con mis papás, de a lo mejor ahorrarme ese tiempo de tráfico. Hay muchas cosas, hay cosas que vas a ir dejando, hay cosas que vas a ir tomando, y en este punto de la resiliencia juega un factor súper importante, ¿no? Saber sobreponerte rápidamente a todas estas cosas que no te salieran como deberían, como tú quisieras, pero pues que hoy en día sí son, ¿no? Y mantenernos enfocados. Creo que esa es la parte más compleja en las organizaciones, en no perder el foco, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia una nueva realidad, una nueva normalidad, no perdernos de ahí, saber cómo llevar a la gente, que pues sin duda es un trabajo bastante complejo. Muchas gracias, Adriana. Si se fijan, comenzamos hablando un poco acerca del cambio y cómo se va gestionando, cómo los entornos laborales van cambiando. Y también hay otros aspectos que vienen incluidos con el cambio, como son las compensaciones que los mismos trabajadores van a tener y cómo van a ser las empresas para poder sobrevivir a este entorno financiero tan difícil, ¿no? Que a fin de cuentas también le va a llevar a que refleje esa adaptación, esos procesos al sistema de compensaciones que se van a tener. Con relación a ello, nuestro siguiente eje temático, pues precisamente es compensaciones y la nueva normalidad en las empresas. En este caso, dirigimos el eje temático a Ana León. Aquí tienes algunas preguntas orientadoras. Desde tu experiencia, ¿qué cambios puedes identificar con relación a los esquemas de compensación en las organizaciones durante y después de la pandemia de COVID-19? ¿Qué dificultades has atravesado en tu práctica profesional con relación a estos cambios, si es que existieran, claro? ¿Y qué actividades o estrategias has podido identificar en las organizaciones en relación a los esquemas de compensación? Entonces, abrimos el tiempo para que nos puedas responder un poquito más en relación a este tema. Claro que sí, Ana. Al ser compensaciones, o como tal la compensación, la gratificación que los colaboradores reciben a cambio de su labor, siendo un elemento estratégico principal que permite acercar a colaboradores e inclusive retener al talento dentro de las mismas, es más que identificar cambios, es identificar que ya hay organizaciones que comienzan a hablar de propuesta de valor al colaborador. ¿A qué nos referimos con esto? A atributos tangibles e intangibles, internos y externos, que son percibidos como el valor diferenciador en que los colaboradores reciben al trabajar dentro de una compañía.
Y de ahí que Compensaciones plantee algunos objetivos como responsabilidades fundamentales que tiene que cubrir como ese agente estratégico de recursos humanos, como ya bien lo comentaban mis colegas. El primero, brindar un entendimiento práctico sobre aspectos principales de la propuesta que se le puede llegar a hacer a un colaborador, así como el impacto en la estrategia de negocio de la organización. Hay que amarrarlo. Difícilmente estas dos no pueden estar deslindadas. Como segundo objetivo es elaborar herramientas y técnicas puntuales para proponer e implementar hasta inclusive gestionar las compensaciones y beneficios con base a las necesidades actuales. Cada organización, dependiendo de su giro, necesita realizar esta evaluación e identificar cuáles son los principales factores o agentes principales que les van a hacer su guía. Esto porque, como comentaba, el trabajo presencial para giros como logística, producción, consumo masivo, delivery, que es el que ahorita nos está haciendo muy práctico el día a día porque pues llegan los recursos a tu hogar. En el caso de personas que trabajamos desde casa, es fundamental que se vea la parte de cómo se tiene que compensar al colaborador, que tiene que generar un trabajo presencial, mientras que por otro lado, al establecer políticas para el teletrabajo y el home office, nos habla también del tercer objetivo que en compensaciones tendríamos que cubrir, que es la parte de sensibilizar en las tendencias y nuevos modelos basados en innovación de digitalización y RH analíticos, porque es importante que nosotros empecemos a evaluar el proceso de recursos humanos de punta a punta a través de nuevas tecnologías. Sabemos que algunas organizaciones todavía no se suman ni cuentan con una herramienta tecnológica que les permita analizar todo su proceso. Sin embargo, la tendencia a generarse en las organizaciones es esta, que se cuenten con herramientas que van a ir dándonos esa medición, esa observación objetiva de qué es lo que sucede con las métricas y con qué debemos de trabajar, porque a través de este análisis de información también va a poder permitir pasar a un cuarto objetivo que también tendría como la parte de compensaciones, que es empoderar para diagnosticar a la organización e identificar alternativas de mejora. Algo que debemos de empezar a permear dentro de conceptos de recursos humanos es la parte de efectividad organizacional, que las organizaciones cuenten con una misión, una visión, valores, que se hable de cultura organizacional, porque es la que te va a permitir que los colaboradores generen ese engagement y ellos empiecen a considerar que esos cambios que ahorita tú como organización estás teniendo que generar por este caso en particular, que es la pandemia, va a venir definiendo que ellos mismos generen esa nueva adaptabilidad y se reformule el establecimiento de rutinas, desde cosas básicas, poder compartir a la familia que tu horario de trabajo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y que ellos respeten esa parte, ¿no? Con sus vertientes, porque es difícil, seamos honestos. Y en resumen, podríamos generar de toda esta parte que prácticamente la estrategia de negocio y recursos humanos hoy en día se tienen que hablar, porque hay dificultades que nos vamos a enfrentar y que sí es importante también conocerlas. De acuerdo a el INEGI, en el 2019 teníamos 2 millones de personas que fueron contabilizadas como desocupadas. Para este 2020, a través de este proceso que estamos viviendo de la pandemia, podríamos hablar que se superó de manera impresionante esta cifra y organizaciones tienen que reducir su plantilla e inclusive aplicar lo que es dentro de la ley del Seguro Social, la aplicación del artículo 34, en donde hay que bajar los ingresos de los colaboradores mediante cartas convenio a un 50% del salario que habitualmente se tenía. ¿Y esto qué conlleva? Que también a los colaboradores se les dé claridad de cómo es este proceso de cambio, reducir las jornadas laborales. También tenemos el otro contexto de que hay organizaciones que no lo están haciendo así, aunque se redujo su salario,
prácticamente te piden estar de tiempo completo. También generar una baja en el esquema de comisiones, pago de tiempo extra, que muchos colaboradores tenían anteriormente. Estamos hablando de que con esta nueva normalidad es empezar a hablar de ese tipo de legislaciones o regulaciones, como lo es la Ley de Seguridad Social, que permiten a las organizaciones generar ese cambio y que también, seamos honestos y muy sensibles, hay organizaciones que han tenido que reducir su plantilla porque los ingresos de la organización no eran o no son lo que habitualmente ellos venían generando como ingreso. Y eso conllevó a que prácticamente las organizaciones, al tomar estas decisiones, hablen de, por ejemplo, cada año, ¿no? Hay periodos en los que se tiene que generar el presupuesto para 2020 o en la mayoría de las organizaciones. Cada año se realiza entre septiembre y octubre, pero la tendencia va a que las organizaciones tienen que empezar a hablar de poder reorganizar ese presupuesto, hablando también de demanda de perfiles especializados para sectores como ingeniería, marketing digital, experiencia del usuario, transformación digital, comenzar a hablar las organizaciones de salario emocional, de flexibilidad y desarrollo, para que a partir de replantear toda esa parte del presupuesto y estos nuevos conceptos dentro de la parte de recursos humanos, que a lo mejor para algunos son conocidos, para otros no, va a traer como consecuencia el que se tengan que generar estrategias y actividades que vayan en relación a poder contestar preguntas como realmente dentro de la organización se tiene planteado para los colaboradores una remuneración alineada, se tendrían que pagar incentivos, pagamos comisiones, pagamos bonos, cuál es la diferencia entre estos, cómo las organizaciones van a tener que hablar de compensación total y de elaborar mixes, complementando un salario emocional donde hay flexibilidad de horarios y hay algunas propuestas que no necesariamente tienen que ver con el recurso monetario, pero que sí van a tener un impacto en que prácticamente las organizaciones generen modelos de asignación salarial, no solamente por elaborar tabuladores, sino ya empezar a hablar de estructuras salariales en donde se vean ventajas como que la organización tenga procesos establecidos y que de esos procesos establecidos se diseñen descripciones de puestos, se evalúen los puestos, la organización se compare con otras organizaciones dentro del mercado y que empecemos realmente a generar una estructura salarial que vaya encaminada a adaptar tanto la equidad interna y la competitividad externa, porque al final del día tenemos que generar un cambio en la forma en que se le paga o se realiza la compensación al colaborador. De ahí que prácticamente, aunque algunos organizaciones siguen hablando de tabuladores y se vea el área de compensaciones como esa área que genera la nómina, sí es empezar a hablar como de lo que mencionaba hace un momento, al implementar nuevos softwares o tecnologías que vayan llevando el proceso de punta a punta, lo midan, hasta inclusive que generen la nómina a través de ya un software o de una plataforma, va a permitir que el área de recursos humanos, ya sea representantes que actualmente haya de nómina o de capacitación o de desarrollo humano, o inclusive de la parte de reclutamiento, pero que tengan esa virtualidad de ser generalistas, ya empiecen a trabajar como ese agente estratégico y en la parte de compensaciones empecemos a identificar que hay modelos de estructura salarial que se pueden generar para las organizaciones que a través de una buena detección de necesidades podemos nosotros implementar y hablar de un sinfín de ventajas que se pueden llegar a tener. Muchas gracias, Ana. Aquí nos quedan un par de minutitos por si alguien quiere realizar una réplica a lo que nos comentaba Ana. En concreto, yo creo que va a sufrir un cambio bastante grande en la parte de la compensación, tanto desde la parte muy particular del colaborador. Yo creo que se va a preguntar que al ingresar o al querer ingresar a una nueva empresa,
¿Qué es lo que estamos ofreciéndole en estas situaciones, en estas contingencias? Yo creo que se va a preguntar qué es lo que hicieron en esta situación y qué es lo que se espera para poder solventar estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo que venir a trabajar, yo no puedo venir a trabajar, me voy a quedar sin trabajo, o estás implementando home office o el teletrabajo, etc. Y la compensación total, ¿no? De la que hablaba Ana, ¿qué es lo que incluye desde el salario económico como el salario emocional? Todos estos programas que van a ir coadyuvando al bienestar del colaborador, pues creo que es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Yusen. Muy bien. Eso nos lleva también a otras nuevas perspectivas a propósito de lo que nos comentaba Yusen, donde las empresas y organizaciones en general van a tener un nuevo reto que va a ser atraer a nuevos talentos a la organización bajo los nuevos esquemas que se están generando con esta nueva normalidad, valga la redundancia en el tema, ¿no? Entonces, el siguiente eje que nosotros vamos a tener precisamente nos habla de este tema, gestión del talento en la nueva normalidad. En este caso, pues, a quien va dirigida la pregunta, pues va a ser a Miriam. Y aquí tienes tus preguntas orientadoras. Desde tu experiencia, ¿qué cambios identificas con relación a la atracción y gestión del talento humano en la nueva normalidad en las organizaciones? ¿Qué habilidades, conocimientos y actitudes considera deseable en los colaboradores de la nueva normalidad en las organizaciones? ¿Y qué estrategias has podido identificar en las organizaciones con relación a la atracción del talento y la gestión del mismo? Entonces, abrimos el micrófono para que nos puedas dar tu respuesta. Correcto. Una de las principales habilidades será el liderazgo. El liderazgo tendrá mucho que ver para que las organizaciones salgan adelante. La manera que reaccionemos y que reaccionen los líderes para poder orientar será lo mejor para estar rápidos y competentes ante esta crisis. En este momento es la oportunidad para las empresas de convertirnos en líderes en el sector en el que estemos. Si no nos revolucionamos, no vamos a poder ser agentes de cambio, nos vamos a quedar atrás, no vamos a levantar el área de finanzas, no vamos a levantar nuestra área de mercado. Y retomando un punto de lo que desea de compensaciones, pues es tener bien definido qué tan esencial es nuestro departamento de todas las áreas, del área industrial, del área de logística, del área de almacén, de recursos humanos, porque en este momento, hablando de esta revolución de las habilidades, debemos entender que nos tenemos que actualizar. Para seguir siendo, se me fue la palabra, seguir siendo competitivos y dar valor a nuestros empleados y atraer a ese talento. Si nosotros no damos certeza o de lo que estamos trabajando, si bien la mano de obra va a disminuir, ¿de qué manera nosotros vamos a darle a la industria o vamos a darle certeza también a los trabajadores para seguir adelante? Necesitamos que todos los planes se actualicen con periodos de entrenamiento, los cuales tienen que ser más rápidos, más cortos y tienen que ser efectivos. En este momento, si queremos regresar a la nueva normalidad. Y bueno, las personas que aumentan su competitividad tecnológica incrementa la empleabilidad, ¿no? Entonces, entre más nosotros o la industria invierta en estas nuevas tecnologías, podemos contribuir a todo el sector de producción. No se está parando en sí todo el trabajo, estamos cambiando, pero esa gente que está quedando fuera, podemos usarla para otros nuevos sectores, ¿no? Entonces, dependerá muchísimo. Tendremos que ver si la capacitación va a ser digital y de qué manera lo podemos hacer, seminarios web, los tutoriales, lo están resolviendo, no lo están resolviendo, hay que hacerlo presencial. ¿Las entrevistas a distancia actualmente será un auge o no será un auge? Serán de las principales preguntas. La selección de talentos y los nuevos recursos descubrirán nuevas formas de realizar la entrevista para
lograr que así las aptitudes salgan a relucir, porque si bien a lo mejor no estaba desarrollado en el campo de recursos humanos, creo que actualmente hay que desarrollarlo, hacer todo un plan para que de esta manera hagamos la videollamada, el teletrabajo, la teleentrevista y podamos identificar las aptitudes. Y bueno, hacer un regreso disciplinado para poder lograr así esta atracción de talento en los diferentes sectores. No importa el tamaño, simplemente los diferenciadores que vamos a dar nosotros dentro del gestión. ¿Y cómo va a ser este reclutamiento? Con las nuevas formas, que es algo que ya veníamos haciendo en las redes sociales, en los diferentes bolsas de trabajo, CompuTrabajo, OCC, LinkedIn. Actualmente hemos visto muchísimos seminarios que están haciendo en web. Creo que actualmente también hemos sido parte de esa nueva creación. Entonces, la gestión de talentos está revolucionando. Las habilidades de todos nosotros también lo estamos logrando y bueno, no hay que dejarlo. Es algo que tenemos que ir alimentando para sobrevivir, porque muchísimas personas, como lo decía, están perdiendo el empleo y estamos enfrentándonos a una incertidumbre financiera. Entonces, hay que ver de qué manera podemos garantizar que en unos años esto se vuelva un aprendizaje para todas las empresas y el mundo de trabajo no va a ser como lo conocemos actualmente, ¿no? El mercado del trabajo se verá ajustar nuevamente a la realidad, donde el distanciamiento físico será lo principal, donde tenemos que tomar medidas en las cuales lo integral, donde tu gente tendrá que estar bien para que tú puedas dar el 100 en tu empresa o en lo financiero o en lo industrial. Tendrán que ser un proceso flexible también, como lo venían comentando mis compañeras, tanto para el personal, para todas aquellas personas que son vulnerables en este momento. Entonces tendremos que ser flexibles. Y bueno, las acciones en este momento se vuelven urgentes y tenemos que estar preparados para que este regreso sea rápido, pero de la manera más ordenada. Muchas gracias. Bueno, gracias, Angélica. Nos quedan unos minutos para realizar réplicas dentro de este mismo eje temático. No sé a quién le gustaría tomar la voz. Únicamente para complementar lo que mencionó Angélica, un estudio de Forbes en 2018 decía que el reemplazar a un colaborador te costaba entre 50 y el 125% de su salario. Si pensamos que esto era en 2018, todo era de una forma estable, pues este número se nos va a volver, ¿no? Pues realmente tenemos un reto ahí como profesionales en recursos. La demanda en las posiciones pues va a ser muy poca y necesitamos pues elegir a las personas más adecuadas para cada posición, ¿no? Muy importante rescatar el tema de la velocidad y la flexibilidad, que son cosas que tienen que ya ser parte de nuestro día a día en todo lo que hagamos en la parte de recursos humanos. Sería importante. Yusen. Sí. Adelante. Adelante, Yusen. Gracias. Sería importante también reconsiderar la forma en que estamos haciendo la atracción del talento. Si bien ya se estaba realizando el proceso de reclutamiento 3.0, es afinarlo y totalmente adaptarlo para la necesidad que tenemos y sobre todo que sea más ágil esta atracción y una vez ya seleccionado el candidato, pues de qué manera adapto el procedimiento de la integración, del onboarding y poderlo hacer de una manera muy ágil y digo, bajo estas circunstancias, no muchas empresas están aún regresando, de qué manera se está haciendo este ingreso del nuevo personal y cómo se le está capacitando, cómo se le está dando el entrenamiento de tal manera que sea efectivo. Gracias. Muchísimas gracias, Yusen. Muy bien. Nos queda un minutito, no sé si alguien lo quiere aprovechar. Bien. Adelante, Ana. Prácticamente al llevar a cabo como toda esta puntualidad de temas de las organizaciones, solo no quisiera dejar de lado y como también complementando un poco lo que dice Yusen, es la parte del trabajo de equipos ágiles.
muchas organizaciones ya comienzan a manejar este concepto o las certificaciones Agile, en donde prácticamente se tiene que ver de qué manera podemos hacer más rápido lo que al día de hoy hacíamos en determinados cronogramas de tiempo, ¿no? Y también, por otro lado, complementar y no dejar de lado la parte de cultura de desempeño, que es la parte en la que nosotros vamos a lograr integrar dentro de las organizaciones también que al atraer el talento y tener el talento adecuado dentro de la misma, lograr una alineación con la estrategia de la organización en todos los niveles, al fomentar una cultura de desempeño en donde haya procesos claros, estandarizados, entendibles, con los colaboradores y sus jefes, puesto que esto nos va a hablar mucho de la congruencia de los resultados de las organizaciones y que sean organizaciones exitosas, porque al final del día, cuando el colaborador ya dentro de la organización tiene claro cuál es el papel que tiene dentro de la organización, eso nos habla muchísimo que cuando verdaderamente el desempeño está ligado a la compensación y los líderes, ese liderazgo del que hablaba también muy bien Angélica, los líderes están enfocados a ayudar a sus equipos y al éxito del negocio, al mismo tiempo de que los colaboradores entienden realmente cómo se mide y cómo se paga su desempeño, se entiende de manera integral que el desempeño varía. Y tenemos en este caso un tiempo muy, muy corto para empezar a reconocer que hay que hacer las cosas de una manera diferente y empezar a generar ese cambio, porque es lo único que ahorita va a suceder y va a ser constante, pero cuando tienen esa claridad, esa comunicación los colaboradores y la organización lo sabe traducir y lo puede traducir, también abre mucho la puerta a que sea una dinámica de trabajo y de readaptarnos y volver a regresar a esa ya bien llamada, ¿no?, nueva normalidad. Muchas gracias, Ana. Muy bien, entonces, en este sentido, agotamos las preguntas correspondientes a los ejes temáticos y abrimos el chat y los micrófonos para que nuestros asistentes puedan aclarar sus dudas y puedan lanzar preguntas a nuestras expertas. No sé si alguien del público quisiera, si no quieren preguntar a través de los micrófonos, pueden hacerlo a través del chat. Vamos a dar unos cuantos minutitos para ver. Claudia está levantando la mano. Adelante, Claudia. No sé si activas tu micrófono. Ya te lo activé aquí, pero creo que nos estamos bloqueando. ¿Nos escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. ¿Sí me escuchan? Claro, adelante. Hola. Hola. Te escuchamos. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo sacar este sistema de reclutamiento a distancia, este modelo de reclutamiento para... Claudia, ¿nos puedes repetir la pregunta? Creo que alcancé a captar un poquito donde nos hablaba acerca de cómo funciona el reclutamiento virtual. Si mal no escuché. Sector industrial, por ejemplo, una maquiladora, Ya la agotó. Bueno, creo que nos estaba haciendo la pregunta en función de cómo es que funciona el reclutamiento virtual. Creo que, y nos hablaba acerca de diferentes sectores. Ajá.
Realmente ahí el reclutamiento virtual y como lo hemos trabajado en todo el panel es, en este momento, bueno, y hablando de la zona de San Luis Potosí, hablando de la zona industrial, como tal, un reclutamiento virtual en la zona industrial de operarios no se ha logrado. Sin embargo, hemos hecho planes para recibir a la gente en el cual se les cita de manera escalonada cada 30 minutos a los operarios, sea el puesto operario, ayudante general, pero que vayan a la zona industrial. Lo hemos realizado por escalonamiento, ¿no? Se les cita a partir de las 10 de la mañana, se les pide que acudan con su cubrebocas y que acudan con gel antibacterial. Si en caso de que ellos llegaran, porque suele suceder que se les olvida, se les proporciona uno. Las chicas que entrevistan están cubiertas por un acrílico, hay una distancia entre ellas, el acrílico y la silla donde se ve al operario. Tratamos de que sean de 5 a 10 minutos. Realmente el equipo de reclutamiento ya sabe, se ha hecho un checklist de lo que tiene que preguntar y realmente cerramos la entrevista en menos de 10 minutos y bueno, podemos avisar al colaborador si continúa o no el proceso. Realmente virtual, hablando en San Luis Potosí con los clientes que manejo, no lo hemos podido realizar, ya que son procesos largos de entrevista, de examen médico, de estudio socioeconómico. Entonces, realmente es algo que estamos trabajando en recursos humanos, estamos tomando todas las medidas de higiene, tomando la temperatura en cuanto llegan. Nosotros los atendemos con cubrebocas y con adicional una careta. No tenemos contacto con ellos, no saludamos, tenemos letreros con ellos. Cuando se tiene que trasladar al personal, pues de igual manera en la camioneta se tienen lugares asignados de 1 metro, bueno, hay un lugar sí, un lugar no, para cuidar esta sana distancia, pero realmente por mi parte puedo decir que no llevamos un reclutamiento virtual, lo hacemos en las redes sociales, pero seguimos haciendo las entrevistas físicamente. Muchas gracias, Angélica. Abro el micrófono para alguna experta también que quiera complementar. En la parte del laboratorio farmacéutico contratamos algunos operarios, ahí nos hemos auxiliado del teléfono. O sea, no WhatsApp, no nada, simplemente por llamadas telefónicas se les revisan las entrevistas, también por llamada telefónica se les toman los datos por parte de la empresa que nos apoya con el estudio socioeconómico y ellos les piden dónde tomar fotos y cómo tomar fotos, ¿no? También ha sido demasiado complejo, aunque estamos en Ciudad de México y también en Aguascalientes, esta parte nos ha funcionado los referidos y el tema del teléfono, ¿no? Y bueno, cuando son comunidades pequeñas como la planta que la tenemos en Aguascalientes, pues ayuda mucho de que es amigo, primo, sobrino, ahí si se permiten familiares, pues que ellos nos apoyen con el tema del contacto. Pero de igual forma, pues no hemos encontrado alguna tecnología aparte del teléfono que nos apoye en este proceso. Muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta, nos la hacen a través del chat. Nos dicen, buenas noches, en tema de evaluaciones de desempeño, ¿consideran adecuado rediseñar los objetivos que fueron planteados antes del confinamiento por la nueva modalidad de trabajo que esto genera? Esto tendría que responder a la necesidad de la operación del negocio, ya que si bien la evaluación de desempeño debe de estar alineada a los objetivos institucionales, tanto como los objetivos individuales, pues nos tendría que dar esta visibilidad, ¿no?, de hacia dónde necesita ir la empresa. Entonces, la estrategia que a partir de esta modificación que hubo para poder trabajar nuevamente con esta nueva normalidad, tendría que adaptarse la evaluación del desempeño. Entonces, el objetivo tendría que, por ende, cambiar. Muchas gracias, Yusen. Dejo el micrófono abierto por si alguien quiere complementar la respuesta o quiere sí, desde Ana, su experiencia. Ajá. Sí, Ana, sí me gustaría complementarlo porque tenemos encuestas realizadas actualmente por Korn Ferry, por Mercer, en donde prácticamente se empieza a validar con diferentes organizaciones cómo está sucediendo también la parte de desempeño dentro de las mismas. Y algo de lo que se está generando muchísimo sí es hacer como una nueva, de cierta manera, como cortes en
desempeño y calificación de los objetivos, tanto a nivel negocio como a nivel individual, como bien comentaba Yusen, puesto que prácticamente la forma en la que se trabajó de manera presencial tuvo ya la oportunidad de generar ciertos resultados, y esto lo estoy hablando porque hay metodologías que inclusive hablan acerca de generar una evaluación de desempeño por cuartil o por trimestre, en donde el primer trimestre sí hubo una parte presencial, pero a partir del segundo trimestre fue presencial, un poco de teletrabajo, un poco de ve a tu casa porque de momento no vamos a generar trabajo para ti, como es por ejemplo un poquito en el ámbito industrial. Conozco o tengo la oportunidad de tener información con respecto a Hidalgo, que fue una zona en la cual la industria cerró, está dándoles a los colaboradores el salario mínimo y los tiene ahí en espera de cuándo puedan regresar, ¿no? Y se pueda abrir de nuevo esas unidades de trabajo. Y eso conlleva que también otras organizaciones como estas hablen acerca de hacer cortes de la evaluación que vamos a tener de los colaboradores y se pueda replantear o formular nuevos objetivos con base a resultados y empezar a dejar de lado el hablar de presencialismo laboral, en donde ya no es necesario que estés físicamente, ya no es necesario que estés cubriendo cierto tipo de horario. No es todas las organizaciones, estoy hablando de algunos resultados que arrojaron organizaciones que sí tienen corporativos, unidades de trabajo físicas, y que se está replanteando ahora que el resultado sea el que hable más que el presencialismo laboral, que tus objetivos vayan muy alineados y que al reformularlos y empezar a construirlos hasta inclusive ya de manera directa, como lo comentaba Angélica, en la parte de liderazgo de los cada uno de los líderes o de los jefes o inclusive de esos puestos de líderes estratégicos dentro de la organización funge muchísimo para que la parte del desempeño empiece a generar esa como actualización o ese cambio, y también permita que las organizaciones tengan también inclusive más claridad de cómo puedes, en este caso, hacer que el colaborador tenga una integración dentro de la organización, pero sea con base a objetivos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Tenemos otra pregunta que nos hace Patricia a través del chat y nos dice: hola, buenas, de acuerdo a la nueva normalidad, ¿qué esperanza se tiene para poder obtener un trabajo? Siendo que también están las personas que fueron despedidas, ¿cómo se manejaría el obtener un trabajo nuevo? Realmente ahorita, en esta nueva normalidad es una revolución de habilidades, es un cambio para todas las empresas, no estábamos preparados, ahorita estamos trabajando para de qué manera todas esas empresas que se están quedando sin empleados, que tenemos una tasa de rotación altísima, ¿cómo lo podemos hacer? Es un momento para empezar. Hay muchos sectores que están requiriendo, como es el retail, como es la parte de las ventas que nos comentaba Ana, todo este sector que no dejó de trabajar, que al contrario, el consumo subió totalmente. Entonces, yo lo comenté, estamos en este momento para volverlos a capacitar rápidos, concisos, y bueno, que entren inmediatamente a este sector. Ahorita creo que no nos podemos dar el lujo de decir, no trae la experiencia. Realmente todo el Departamento de Recursos Humanos estamos trabajando el cómo sí este personal lo puedo necesitar. Si bien, y lo comenta de cómo se va a trabajar porque no podemos tener tanto volumen, bueno, ahí estamos trabajando en de qué manera las plantas van a trabajar escalonados en los espacios, asegurando que usen su equipo de seguridad, ya no solamente el casco y el chaleco, ¿no? Ahora va la mascarilla, la careta, que se tienen que lavar en los centros de trabajo cada 30 minutos. Entonces, estamos viendo todo este plan
para que se comparta con los clientes, con la zona industrial, con el sector de consumo, con el sector de detalle, con el retail. Entonces, realmente, si hay oportunidad, sí, necesitamos que todos nos pongamos la camiseta, porque no solamente es de que el Departamento de Recursos Humanos lo comience a implementar, sino que la gente lo use. Puedo tener un caso, que tuve un caso muy cerca, que tuve que dar bajas porque no querían usar el equipo de seguridad, no lo querían usar, que era muy estorboso, que no los dejaba respirar, les dimos todo un plan de capacitación. Entonces también es que colaboren con nosotros para que sea su trabajo seguro. Entonces sí va a haber muchas oportunidades de trabajo, sí va a haber muchas revoluciones en las habilidades, hay nuevas ofertas, actualmente lo podemos ver, hay ofertas laborales, pero también necesitamos que pues todo el personal que está quedando desempleado pueda adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, es mucho trabajo el que tenemos que hacer los departamentos de recursos humanos para llegar al objetivo que es darle empleabilidad a la gente, ¿no? Entonces, sí es importante, sí lo lograremos, sin embargo, es un trabajo que va a ser día a día de aquí a que podamos considerar la nueva normalidad. Abro el micrófono para ver si alguna de las expertas también quiere complementar con una réplica. Aquí nada más agregaría, pues no tenemos una perspectiva demasiado clara de decir va a suceder así, te vas a tardar tanto y todo eso, porque en realidad esto todavía no termina, ¿no? Todavía muchos de nosotros seguimos en confinamiento. Lo que sí les puedo asegurar que entre mejor preparados estemos, entre más empleabilidad tengamos, vamos a tener más oportunidad de tener opciones, ¿no? Va a haber un número importante de personas buscando empleo allá afuera. Las plazas sí las hay, pero no son las mismas, ¿no? Hay muchas empresas que hoy en día se quedaron en crisis, muchas empresas que desafortunadamente tuvieron que bajar la cortina completamente, pues porque no da, ¿no? Entonces creo que aquí es algo importante y para todos los estudiantes es el tema de no dejar de prepararnos. Nosotras, aún siendo profesionales, teniendo un ratito que ya salimos de la escuela, somos gente que constantemente nos seguimos preparando porque sabemos que cada día los retos son nuevos y que pues ahorita esto es una realidad para todos, pero al rato van a venir nuevos retos. Entonces no hay que dejar de prepararnos. Eso nos tiene que quedar muy claro a todos. Muchas gracias, Adriana. Tenemos una nueva pregunta en el chat, nos la hace Rocío, nos dice, ¿consideran que los KPI en recursos humanos cambien con esta nueva normalidad? Definitivamente sí. Al hablar de que la transformación digital es una necesidad para las organizaciones y que a través de la implementación de nuevos softwares o de tecnologías que permitan medir de punta a punta los procesos, porque los procesos van a cambiar, estamos hablando de que definitivamente los indicadores paramétricas en cuanto a recursos humanos se refiere van a cambiar y hasta inclusive van a tener que ser como esos analíticos o esa información que nos puedan inclusive dar esos reportes, ya sean elaborados a través de estos nuevos softwares o de estas nuevas tecnologías o inclusive si tengan que ser de manera manual a través de un super Excel donde también vemos diseños de dashboard donde prácticamente podemos empezar a medir características específicas de la misma naturaleza de los procesos. Sí, podríamos hablar de que indicadores definitivamente en el área de recursos humanos con respecto a la nueva normalidad también tienen que suceder y tan solo un ejemplo sería la parte de cómo medir el teletrabajo y garantizar que los colaboradores lo estén generando. Nosotros yo actualmente me encuentro en una financiera donde hay la parte de la venta directa o trabajo en campo, mientras que también hay la venta a través de call center. Entonces, la parte de permitir a los colaboradores que el call center o la parte de la estén realizando desde su casa y haya herramientas disponibles para ellos para que lo puedan realizar, nos da también la oportunidad de hablar de tecnologías específicas que también nos permiten verificar que el colaborador esté conectado, hablar de métricas en cuanto a número de prospectos, es decir, hay muchísimas cosas que van a empezar a medirse de una forma diferente
y que van a tener que funcionar desde el nuevo espacio de trabajo que el colaborador pueda llegar a tener o no, dependiendo, reitero, el giro de las organizaciones. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana. Dejamos por ahí el micrófono. Yusen, creo que nos está pidiendo la voz. Y posteriormente Irene. Adelante, Yusen. Gracias. Yo creo que más que cambio como tal, sino va a sufrir parte de ese proceso. Va a haber adaptación, ya que los indicadores son los mismos que hemos seguido trabajando desde la atracción, la retención, la parte de poder generar este impulso del talento, la incapacitación, etcétera. Yo creo que son la adaptación a las circunstancias que se están dando. Desde, por ejemplo, tener un plan bien definido de retención, pues para poder reducir la rotación temprana, la rotación normal y poder hacer de esta manera el amarre hacia lo que es la atracción de personal nuevo y sobre todo, ¿no?, de tener estas mediciones de desempeño. Entonces, yo creo que más bien es la adaptación de todos estos procesos que ya tenemos generando, de todos estos indicadores con los que estamos trabajando, pues para la nueva normalidad, más que nada. Muchas gracias, Yesen. Muchas gracias. Damos la voz a Irene, por ahí creo que nos estaba levantando la mano. Sí, solo quería sumar un par de precisiones, ¿no? No me dejará mentir Ana, bueno, desde compensaciones, la labor es esa parte de los KPIs, ¿no? Y los KPIs siempre están cambiando. La realidad es que están cambiando porque se integran nuevas tecnologías. Evidentemente, ahora, ante este cambio que es global, ¿no?, que es macro, pues los KPIs tienen que cambiar, porque los KPIs tienen una función, tienen un objetivo, y es que es lograr, ¿no?, lograr que el personal o los colaboradores o las empresas lleguen a esos objetivos. O sea, los KPIs, ese realmente es su función, ¿no? Entonces, en este entorno, bueno, que está cambiante, pues evidentemente los KPIs tienen que cambiar en función de lo que, de la labor o el objetivo que tenga que lograr quien los esté llevando a cabo, ¿no? Eso es por un lado, y por otro lado también retomo lo que decía Ana, ¿no? Ya se está hablando de metodologías agile, ¿no? Y de entrada, hablar de metodologías agile implica que debe de haber cambios en los KPIs, ¿no? Porque ya todo es más, estamos buscando que todo sea de forma más ágil. Entonces van a cambiar los KPIs, van a cambiar las herramientas, porque están cambiando las circunstancias. Y eso nada más era lo que quería agregar un poco, ¿no? Que de repente lo dejamos de lado cuando hablamos de compensaciones, porque compensaciones es eso, es medir bueno, retribuir, pero a través de estos KPIs que sabemos que van a cambiar. Y no tiene que pasar una pandemia, o sea, simplemente si cambia el negocio, si cambia el objetivo del negocio, si le pones una tecnología nueva, el KPI cambia, ¿no? Entonces, hay que tener esa claridad de que no es por la pandemia, no es por la situación macroeconómica, simplemente estas situaciones pues nos lo hacen más evidente, pero en nuestras organizaciones hemos visto cómo estos KPI han cambiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Bueno, no sé si tengamos por ahí alguna otra pregunta por parte del público. Y si no, entonces damos paso a los comentarios finales, que sería como el cierre de este panel. En este caso, nosotros estuvimos hablando sobre diferentes aspectos que van a ocupar al área de psicología organizacional, y digo que nos van a ocupar porque cada vez más los psicólogos organizacionales somos sumamente necesarios dentro de las empresas y dentro de las organizaciones. Nuestro trabajo desde diferentes áreas nos puede llevar a que el cambio que es necesario, que no solamente es a partir de la nueva normalidad,
sino que toda organización que quiere mantenerse y que quiere estar dentro del mercado debe estar abierto a cambios. Esos cambios van a ser impulsados por psicólogos organizacionales. Esos cambios necesitan darse y no necesita solamente una pandemia, sino que vamos a requerir otros aspectos a trabajar dentro de la organización. Ya ustedes, ya las expertas nos comentaban acerca de elementos como trabajar con el liderazgo, reforzar el liderazgo en las organizaciones, buscar gestionar el talento a través de habilidades que incorporen las tecnologías, el manejo de tecnologías para crear espacios de trabajo más ágiles, que nos permitan incrementar la productividad y que nos permitan desarrollar nuestro trabajo de una mejor manera. Al mismo tiempo nos hablan acerca de un sistema de compensaciones que pueda ser equitativo y que pueda acompañar esos cambios que dentro de la organización se están suscitando y que al mismo trabajador lo mantenga enganchado, lo mantenga comprometido con la organización y lo mantenga con la sensación, y no solamente la sensación, la convicción de que es un elemento clave para el funcionamiento de las organizaciones. Estos son algunos elementos que yo pudiera resumir dentro de nuestro panel del día de hoy. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera comentar algo más que nos pudiera ayudar a enriquecer estas conclusiones, o si ya pasamos a la clausura y cierre de nuestro panel. Abro el micrófono para ver si alguien quiere hacer alguna aportación. ¿Yusen? Muy brevemente, nada más saber que como psicólogos tenemos un enorme quehacer, tenemos una gran responsabilidad con las empresas, hoy en día pues se van a quedar obsoletas, ¿no? Entonces aquí una invitación a continuar preparándonos y a pues a hacer cada vez más importante nuestra profesión. Muchas gracias, Adriana. Yusen. Gracias. Sí, creo que nos están siguiendo futuros psicólogos organizacionales y eso es bastante alentador. Dentro de estas, sugerencias o aspectos que debemos considerar, es tener muy en consideración todas estas tendencias de innovación que es tanto el análisis de talento, el análisis de datos, el tener esta perspectiva, no solamente de la administración del personal, sino de la persona como tal. ¿Cómo es que en la organización funciona? ¿Qué le motiva? ¿Qué es lo que hay más allá de esa necesidad de percibir un salario, sino que también el salario emocional y todo lo que conlleva? Ser un psicólogo organizacional creo que siempre nos apoya a una organización para poder alcanzar estos objetivos de la organización misma, ya que sin el factor humano la organización no puede avanzar. Gracias. Muchas gracias, Yusen. Muchas gracias, Yusen. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, pues agradecemos a nuestro panel de expertas. Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para nosotros el contar con su presencia, el que ustedes también nos hayan el día de hoy compartido su experiencia dentro de las diversas organizaciones en las cuales ustedes son parte esencial también de estas mismas organizaciones. Agradecemos también las recomendaciones que le hacen a nuestros alumnos en función de lo que ellos necesitan como psicólogos organizacionales ir desarrollando. Y pues nada, que les agradezco bastante estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Cedo el micrófono a Irene. No sé si tú quieras ayudarnos a cerrar con algunos comentarios como colaboradora. Trasciende. Sí, pues agradecer a la Universidad ISEP de entrada por abrir esta idea. En segundo lugar, a las expertas
que están aquí, que nos regalaron un poquito más de una hora de su tiempo, que creo que ya pasó un poquito más de la hora. Se los agradezco muchísimo. Así es. De verdad, muchas gracias. Abona mucho a los nuevos psicólogos, ¿no? Para que tengan un poquito de claridad desde la experiencia, y por otro lado, porque también tenemos público en general, bueno, que sepan qué está pasando, ¿no? En nuestras áreas en recursos humanos, que estamos haciendo los psicólogos organizacionales dentro de las empresas, con un poquito más de certeza. Hay muchísima información. Hoy estamos en la época de la información, entonces nos llega información por muchos lugares, ¿no? Y nada más que agradecerles a quien preguntó. Qué bueno que se animó a levantar la mano, no quedarse con la duda, porque para eso son estas dinámicas, para eso son estos espacios, para poder resolver dudas, inquietudes, y bueno, también para hacer esta dinámica de diálogo, ¿no? Porque muchas veces nos ven lejanos, cuando estamos desde recursos humanos, nos ven lejanos, ¿no? Nos ven como una posición a la que no siempre se le tiene la confianza. Si nos ven, como mencionaba Angélica, ¿no? Que desafortunadamente nos toca esta labor de, si no siguen las disposiciones como de salud, pues tener que tomar acciones, ¿no? Entonces, al tener el canal abierto en Facebook, ¿no? Ahora a través de esta plataforma de videoconferencias, pues nos da la pauta para hacerlo. Y nada, ¿no? Pues espero y las sigo invitando para que puedan participar con nosotros a través de que le den un like a Trasciende. Por otro lado, también en otras dinámicas que vamos a estar proponiendo para poder visibilizar a los profesionales de la psicología, ¿no? A la profesión del psicólogo y la psicóloga en este caso. Y pues enhorabuena, chicas, que tienen muchísima experiencia, ¿no? Y nada, ¿no? Pues a seguir con la labor dentro de nuestras áreas, seguir abonando a este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. El día de hoy nos acompaña nuestra subdirectora, la maestra Diana, que la estoy viendo por ahí. No sé si quiera dar algunas palabras. Ay, creo que se le quedó. Creo que se quedó su... Ajá. Yo no quería decir nada, solamente agradecer lo más valor a lo que acaban ellas todas de expresar y sobre todo de compartir. Creo que esta contingencia ha hecho que los seres humanos se superen y desde la psicología ha sido el basamento y cambio en los seres humanos, sé, porque mi especialidad es la filosofía, que la conciencia es lo que más demora en cambiar. El ser humano va a demorar mucho, pero aún así creo que el impulso que puedan dar desde esta profesión tan importante va a avalar y va a promover también cambios axiológicos que hacen falta en nuestra población de manera general, y sobre todo en este mundo tan competitivo en el que nos ha tocado vivir a todas y a todos. Agradecerle a nombre de la institución de ICEP, Licenciaturas Colima, y de nuestra dirección, la coordinación y los estudiantes que han estado participando atentamente. Todo lo que se está promoviendo justamente para formarnos cada día de una manera más integral, y eso es lo que ustedes hoy han propiciado a la institución y a todos los que han querido estar participando. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, maestra. Y pues por aquí Patricia nos envía también su agradecimiento. Nos dice que es de la carrera de contabilidad, que no estamos fuera como futura contadora. Muchas gracias. Y creo que con esto cerraríamos el panel del día de hoy. Agradecemos mucho su participación y su disposición para estar con nosotros. Pues muchas gracias. Y pues nos despedimos el día de hoy de ustedes. Pero creo que por ahí seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Angélica. Gracias, Ana. Hasta luego, Yusel. Hasta luego.